propuse que al final de cada orden del día se hicieran intervenciones para matizar, ¿no? Para que no se acumularan en preguntas luego al final, que se matizara cada orden del día, pues unas pequeñas intervenciones varias que hubieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese anterior plenario? Hubo una votación, no se llegó a desarrollar, no me enteré, digamos, qué pasó con esa votación, quién ganó, quién no ganó, porque al final, por el tiempo, por eso me he opuesto, ¿no? Porque al final yo creo que cada uno de nosotros tenemos que valorar, digamos, el trabajo que hacemos, agradecemos los espacios y todo lo demás, pero al final tenemos que un poquito salir de la monotonía, ¿no? Y creo que este espacio y este plenario tiene que ser para eso, ¿no? Que se genere una manera de debatir, de que las entidades veamos las necesidades que tienen, ¿no? Por eso me opuse yo a la anterior acta, gracias. Y luego también agradecer, me ha gustado su intervención del comisionado, felicitarlo, ya hemos tenido la oportunidad de conocernos, ha abierto un espacio de diálogo con él y nos hemos sabido escuchar. Y me ha gustado lo que ha dicho la vicepresidenta del Consejo, yo también tuve la oportunidad de venir al Consejo de Ciudad y me gustó saber esa manera ágil, ¿no? Efectiva de la votación a través del móvil. Entonces, referente a las votaciones, claro, premiar a las entidades, yo creo que aquí hay que matizar sin desmerecer a nada ni a nadie. Yo creo que no es lo mismo que una entidad que con justo derecho y trabajo participa, digamos, en un concurso, pero claro, un proyecto que está trabajándose con dinero, o sea, subvencionado, contra otras entidades que de repente no tienen la capacidad de lograr esos recursos públicos, participar. Claro, yo creo que hay un poquito en el tema de igualdad, ¿no? O equidad, como se quiera ver. Por eso, de manera general, hay que, y aquí lo han dicho, creo que en el orden del día está, ¿no? Que se está trabajando en el nuevo reglamento. Yo no sé si en el nuevo reglamento del Consejo se va a valorar desde un abordaje amplio, digamos, de mirar diferentes objetivos comunes, ¿no? Para tratar estos pequeños detalles de que al menos mi entidad, al menos yo, digamos, que claro, ya yo no soy presidente de una entidad, ya yo me considero, digamos, un dirigente asociativo y claro, estoy mido cada detalle, digamos, ¿no? Y creo que estas situaciones hacen que la participación no sea real. O sea, hay muchas entidades que yo me encuentro en el día a día y luego también el presupuesto de la Tobada, ¿no? Barcelona, una ciudad diversa, hacer por decir, si nos dan tanto, ¿qué porcentaje va aumentando cada año, ¿no? En ese sentido, hay una mesura del gobierno que dice como mejorar la participación, ¿no es cierto? Entonces, el examen en enero hizo una convocatoria, o la CAP hizo una convocatoria para debatir el futuro de Torre y Usana. Claro, yo me registré humildemente y se me dijo que no podía participar, porque supuestamente no soy una entidad de la CAP o de Torre y Usana, o soy una entidad migrante y no soy una entidad local, y eso estaba solamente para las entidades locales. Claro, no me dejaron participar. Entonces, ¿cómo es que la participación, digamos, abierta, diversa, todos iguales o con equidad, cómo planteamos, digamos, por eso digo que yo quiero, por favor, que lo que ya hay, lo que ya estáis trabajando, lo que ya se ha logrado, que sean efectivos en los barrios. Hace 2 semanas atrás también hubo otra convocatoria online, me registré, me volvieron a decir lo mismo. Entonces, hay que mirar en ese sentido, ¿no? De que lo que ya hay sea efectivo. El plan de barrio, ¿en qué consiste el plan de barrio? Claro, el plan de barrio, ¿en qué consiste? El plan intercultural, ¿en qué consiste? Tenemos que trabajar sobre lo que ya haya, tratar de que sean efectivas 100% lo que ya se ha construido, los derechos, las oportunidades que ya la Casa Grande, la política municipal, eso tenemos que ver, digamos, que se hagan efectivas en los barrios. Perspectiva antirracista, perspectiva intercultural, perspectiva antirrumor y perspectiva, digamos, antidiscriminación. Al final estamos utilizando muchas palabras, muchos términos, quizás para algo que nos compete y a todos nos inmiscuye, ¿no? En ese sentido también se podría valorar cómo se puede direccionar a través de una sola palabra donde todos y todas nos sentamos representados. Un nuevo portavoz del distrito y nos reunimos y... Estás usando demasiado la palabra y el consejo para todo el mundo. O sea, perdón, no creo que tienes que resumir que todo el mundo tiene derecho aquí a hablar. No sé, pero ¿cuántos minutos habrá hablado? No sé, a ver, no sé, vamos a ver. Alejandro, que es muy importante, fíjate lo siguiente, ¿no? Fíjate si hay pluralidad y democracia aquí, que creo que ha sido el que más tiempo ha usado la palabra de todas las intervenciones y no te hemos interrumpido, pero ha sido, espera, déjame un momento.
Eso se llama democracia. Por supuesto que ha quedado reflejado el voto en contra, lo hemos reflejado y nos han explicado las razones y tienen tu motivo. Eso se llama democracia, para eso está el Consejo. Lo que debemos entender aquí cada una de las entidades es que un Consejo agrupa un grupo de entidades. Cuando nosotros desde nuestra individualidad queremos promover que nuestras problemáticas son las de todos, entonces no estamos haciendo bien el consenso. Pero Alejandro, no ha habido nada más democrático que la permisibilidad de tu intervención, que ha sido la que ha tenido el mayor tiempo de todas las intervenciones de las entidades hoy aquí asistentes. Lo primero que yo te voy a decir sobre las subvenciones, hay un punto importante técnico, yo quiero que Nuria hable de las subvenciones, pero hay algo importante y fundamental para todas las entidades. Las subvenciones tienen un procedimiento técnico. Si no se cumple con la puntuación requerida para las subvenciones, no se pueden otorgar subvenciones. Y eso es importante que lo sepan, porque hay muchas entidades que dicen, ¿y por qué no hemos accedido a las subvenciones? Porque no han cumplido con los requerimientos técnicos. En breve también algunos apuntes en relación también al tema de las subvenciones, que muchísimas entidades de la ciudad de Barcelona y a nivel de Cataluña también, porque es un debate que todas las entidades de inmigrantes, del tercer sector, estamos sufriendo. Esto se ha estado trabajando, es decir, desde el Consell de Ciutat se ha elevado un grupo de trabajo porque las subvenciones, que es concurrencia competitiva anual, a veces ahogan a las entidades